Muy buenos días a todos, reciban un cordial saludo en nombre del equipo de RH Positivo. Hoy estamos en la quinta y última sesión del ciclo Somos Protagonistas de Nuestro Bienestar, y hoy nos acompaña Doris Arango, quien es coach, psicóloga especialista en psicología organizacional, que nos hablará acerca de herramientas para liberar el potencial. Les damos entonces la bienvenida, nos encanta que nos estén acompañando. Adelante, Doris. Bueno, muy buenos días. Me encanta estar con ustedes hoy, que es el último encuentro que tenemos de este ciclo que hemos preparado con todo el cariño para ustedes, y hablando de un tema tan supremamente importante como cierre, que es un tema que está dirigido a ese ser humano que habita en ti, líder, en ti, empleado, en ti, papá, en ti, mamá, porque antes de tener cualquier rol en la vida, primero somos seres humanos. Entonces es ahí donde queremos apuntarle con este enfoque. Perdóname un segundito, que hay un tema de esto. Vamos a iniciar aquí entonces. Bueno, bienvenido para todas y para todos. Chévere. Doris, prende el micrófono que lo tienes apagado. Claro, sí, ya me di cuenta, gracias. Es posible que en el transcurrir de la sesión de pronto toque algunos de los temitas que ya hemos visto, entonces a la vez sirve pues como de amar, ¿cierto? Entonces, hablando de potencial, entendemos como aquello que tiene el hombre dentro de sí, que hace que el hombre sea capaz de hacer, que tenga toda esa fuerza y toda esa potencia en su interior, que además de existir es susceptible de transformar y de transformarse. O sea, de hacerme transformar como persona y ayudarme a transformar mi entorno, siempre y cuando, es decir, yo tenga conciencia de ese potencial y de esa fuerza que tengo dentro de mí. Pero ¿qué sucede? Que hay veces tenemos fugas de energía y no nos damos cuenta. Hay veces sentimos que de pronto, o sea, las cosas no me salen, o que tengo la pila con 2 o 3 rayitas como si fuese un celular, y resulta que es que hay elementos dentro de mí, en mi vida y en mi mente que hacen que se empieza a perder la fuerza de ese caudal de energía que tengo. Y una de estas cosas son las creencias. Estas creencias son limitantes y son muy arraigadas. Estas creencias empiezan a fundamentar en la vida del ser humano, incluso desde el vientre de mamá, incluso desde ese mismo embarazo, ese periodo de gestación. O sea, cuando fue de pronto o una crianza muy sobreprotectora, donde no me dejaban de pronto ensayar, equivocarme, hacer cosas, porque de pronto se cae, porque el juguete se daña, porque X, porque Y, porque Z. Entonces, ese tipo de creencias las voy arrastrando yo a lo largo de mi existencia y las voy nutriendo y alimentando por cada cosa que me pase. Entonces, al estar arraigadas en mi cerebro, digámoslo así, en mi mente, entonces, y al irme como engordando yo con las cosas que me pasen, se van fortaleciendo. Y cuando yo no me atrevo a hacer una cosa porque creo que es que yo no soy capaz, porque toda mi vida me dijeron, usted no es capaz, usted es un niño, usted no puede con eso. Yo me lo creí y lo doy como es decir, como un acierto grande en mi vida. Entonces eso me resta energía y me resta potencia para yo continuar con esto que quiero pues hacer o a donde quiero llegar. Obviamente esto involucra miedo, y ese miedo hace que yo me limite, que yo me abstenga de dar un paso adelante, de salirme de lo que ya conozco y atreverme a cosas nuevas, a lanzar una propuesta, a tomar una decisión, que si no tengo a quien consultarle, pues entonces espero que llegue alguien de mi confianza para yo poder creer en mí y en ese poder decisorio que tengo. Tiene que ver también con el diálogo interior, y eso lo veíamos en una de las sesiones. O sea, ¿qué me digo yo? ¿Cuál es esa conversación interna que tengo conmigo?
Hemos visto y sabemos, y aquí también pues lo tocó creo que Diana Villa, el poder que tiene el pensamiento y el poder que tiene la palabra. Pero resulta que la palabra empieza por la palabra conmigo misma. Y esa palabra conmigo es en forma de pensamiento, porque rara vez hablo yo pues en voz alta conmigo, ¿cierto? Entonces ese diálogo es una invitación a que nos miremos para adentro, a mirar. O sea, yo qué me digo, sobre todo cuando estoy frente a retos, cuando quiero llevar mi potencial al máximo nivel y siento que hay obstáculos y barreras que vencer, ¿qué es lo que yo me digo? Entonces ese diálogo interior va mermando, es como si tuviéramos como una manguera y le vamos abriendo huequitos, entonces esos huequitos obviamente no sale el agua con el caudal, con la fuerza que yo necesito, porque en el camino voy dejando unos orificios que hacen que las cosas, digamos, no prosperen en la medida que yo quisiera o que necesito que pasen. Y eso tiene que ver con un autoengaño también. Entonces ese autoengaño me lleva a raíz de esas creencias y de esos miedos a yo creerme que yo no soy capaz, a creerme que es que tan de malas, que es que el tema de la suerte, porque si estudiamos lo mismo, porque si tengo un cargo similar, porque esta persona tan exitosa y yo no. Entonces empiezan una serie de preguntas y de cuestionamientos internos pensando que el tema está afuera y resulta que no. Entonces el tema está dentro. Entonces, llevar a identificar todas estas cosas nos va a permitir, digamos, canalizar nuestra energía y mirar dónde tenemos orificios para empezar a trabajar. ¿En aras de qué? De lo que yo deseo para mi vida. Una fuga importante de energía es la falta de foco también, porque cuando yo no estoy focalizado, cuando yo no sé qué quiero, a mí todo me sirve. O sea, cualquier proyecto me sirve, cualquier relación me sirve, todo, porque no tengo claridad en mi vida, ni qué es lo que me conviene, ni lo que quiero, ni a dónde quiero llegar. Entonces, esa falta de foco hace que incida también en esta fuga de energía, al igual que la queja. Digamos que siempre habrá motivos para quejarnos y siempre habrá motivos para agradecer. Pero cuando yo me instauro en el lado de la queja, entonces me estoy acomodando y me siento como si la cosa no fuera conmigo. Porque entonces esto, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Es decir, es una queja que me daña a mí y daña a las personas con las cuales yo interactúo. Porque sabemos que somos seres gregarios, que estamos en comunidad, donde nuestro primer núcleo es la familia. Y si es un tema que es contagioso además, entonces esa queja por todo hace que se genere una dinámica en mi vida que para nada me conviene cuando estamos hablando de energía. Entonces todo esto yo quiero que lo vayamos mirando y nos vayamos pensando pues como a la luz de estos planteamientos, que igual al final vamos a tener un ratico para conversar y para opiniones y todo el cuento, pero la idea es que esto genere, como les digo, a ese ser humano que habita en cada rol que tenemos en la vida. Es llegar a esa esencia interior para tener unos elementos importantes de identificación de lo que está pasando en mi vida. Con el rechazo también está muy del lado de la queja, o sea, hay un tema de yo adaptarme y aceptar las cosas y otra cosa es rechazarlo todo, o sea, cuando yo me vuelvo como un vidrio, que todo me rebota, lo que me dice me rebota, no rechazo nada, me pierdo una oportunidad grande de crecer y de aprender, y cuando se adapta, sabemos que finalmente las especies, sobre todo animales, las que más sobreviven, son las que han podido adaptarse a los grandes cambios de la humanidad, producidos incluso por guerras y por situaciones no naturales, pero finalmente quien se adapta es quien logra ir permaneciendo. Entonces ese rechazo permanente, esa oposición constante, incluso sin razones, hace que el tema, digamos, se vaya complejizando un poco. Hay relaciones tóxicas y relaciones no solamente digamos, sentimentales. Esas relaciones hacen que haya un desgaste triple de la energía que yo necesito para mi vida. Entonces, cuando hay una relación tóxica, cuando hay una relación de pareja, por ejemplo, o sea, es un tema recurrente donde ya se han agotado todas las instancias
individuales, de pareja, clínicas, es decir, todo. Y yo sigo ahí a sabiendas de que estoy permitiendo el abuso, a sabiendas de que estoy quizás permitiendo un maltrato, de una invalidación permanente, y yo sigo ahí. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos visto anteriormente empieza a pesar mucho para tomar una decisión. Entonces son relaciones que me van menguando de una manera impresionante frente a las otras cosas. Y esto tiene que ver con las amistades también. Hay amistades que consumen una alta carga en la energía nuestra, que son personas negativas, que nunca ven nada positivo en la vida, para los cuales están en el mundo de la queja, en el mundo de la injusticia, en todo esto, y te la pasas. Cada encuentro es de 2 horas, si te tomas un café, hay que pedir otro café y puedes hablar 10 minutos o 15 minutos de algo tuyo, y el resto es bregando a sacar a esa persona de donde quizás no quiere salir o no puede salir porque no se ha dado cuenta. Entonces el tema también de esas relaciones es una invitación a respetar el proceso ajeno. Todos estamos en proceso. Estamos en un proceso de mejoramiento, estamos en un proceso de crecimiento, pero cada quien tiene su ritmo. Y hay veces uno puede contribuir y acompañar, pero hay veces que toca hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque si ya estamos en procesos, en momentos diferentes, evolutivos, en nuestra, digamos, en nuestra esencia, entonces hay que identificar esas relaciones, porque esa toxicidad nos va arrastrando y hace que esa energía nuestra también se quede entrampada ahí. Y finalmente no se trata con esto de abandonar a la gente, no se trata de hacerme a un lado, ni de no ayudar, muchísimo menos. Pero es tenerla clara, es identificar dentro de las relaciones que yo tengo, cuáles pueden estar siendo tóxicas. Y viene la pregunta, ¿por qué lo estoy permitiendo? ¿Qué está pasando conmigo? Y viene como todo este juego de lo que hemos visto acá para empezar a analizarme. Y si finalmente es algo que no es conmigo, sino con ella, pues entonces tengo que tenerla tan clara que yo tenga la certeza que cuando veo esos encuentros, pues decir, hacerlos más esporádicos, de pronto en sitios públicos, o sea, delimitar los tiempos de exposición, porque finalmente es una persona que como está en otro momento de su proceso evolutivo, entonces digamos que va a tardar más tiempo. Entonces pequeños acompañamientos, pequeñas, digamos, caricias emocionales de ayudarle un poquito, pero sin yo involucrarme tanto. ¿Para qué? Para que yo no le reste caudal a esa energía que necesito tener disponible pues para mí, porque en la medida que yo estoy bien y que yo estoy conectado y tengo toda mi energía, mi potencial a disposición mía, créanme que lo tengo a disposición para los demás, porque nadie puede dar de aquello que no tiene. Es una frase que parece de cajón, pero es la pura realidad. O sea, si yo no estoy bien, difícilmente podría acompañar a otra persona a salir de una situación, y difícilmente podré yo liberar todo mi potencial hacia donde yo quiero que surja. Bueno, esto ya lo habíamos visto en una de los encuentros, incluso con Diana Villa. Se los quise volver a traer, y más adelante lo tengo el mismo porque quiero que no se les olvide. Entonces miren esta parte de abajo cuando hablamos de oscuridad. Hablamos de culpa, de vergüenza, apatía, digamos, son emociones que van llevando a estados. Y esos estados van llevando a comportamientos, y esos comportamientos nos limitan. Y como nos limitan, no nos dejan avanzar. Es como si estuviéramos, esta energía vital fuera aquí como una fuente, donde si yo me quedo donde dice oscuridad, o sea, no va a tener alientos para que mi energía fluya, para que mi agua fluya, para que todo fluya en mi vida y poder irradiarlo, porque recuerden que no estamos solos. Entonces, solamente cuando yo empiezo a identificar estos asuntos, o sea, de la vergüenza, de la culpa, de la apatía, de la tristeza, o sea, todo empieza, digamos, así aparentemente como inocente, pero mientras más tiempo perduremos en estas emociones, se van transformando en sentimientos. ¿Por qué? Porque ya no es una reacción, que es la emoción, sino que ya la pasé por el intelecto, ya es un sentimiento. Y al ser un sentimiento, los sentimientos llevan a acciones, y las acciones tocan mi vida y tocan las de otros. Entonces, mire que es un juego. Es decir, es un círculo que puede ser un círculo vicioso. La invitación es a ir subiendo en estos niveles de energía. ¿Para qué? Para que pasemos de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, en donde nos movamos en el cuadrante de la sabiduría, donde influye el amor, la dicha, la paz, la inefabilidad. O sea, todo aquello que finalmente es lo que me permite a mí estar conmigo y con mi potencial en todo su esplendor.
Entonces, me disculparán pues que les traje esto otra vez, pero creo que era una cosa importante que quería profundizar a la luz de este tema del potencial. Entonces, hay una cosa de la cual quiero hablar, hablando de todo pues lo que venimos de las emociones, sobre todo concretamente en la diapositiva anterior, y es el tema que tenemos grandes maestros. En nuestra vida tenemos los maestros más espectaculares, y tiene que ver eso de aceptar, agradecer y amar la historia, mi pasado. ¿De qué estoy hecha yo hoy? De mi historia, de lo que he construido en mi historia. Y ahí los grandes maestros son mis equivocaciones y mis errores. Porque esos errores son los que me llevan a mí a aprender, a mejorar, a seguir creciendo. Entonces, reconciliarme con mi pasado es un tema absolutamente necesario. Porque si no, me voy a volver un poquito al tema anterior, me quedo en la culpa, me quedo en la vergüenza, y mire que esas son las emociones más rastreras. La culpabilidad, la vergüenza. Entonces, eso pasa cuando yo no me he reconciliado con mis errores. Está bien que ya las cosas pasaron, nadie puede volver sobre el andado. Es decir, si ya pasó, pasó. Sí que puedo hacer yo con ese pasado, resignificarlo. Mirarlo como un gran maestro, ese error tan grande, esa vergüenza tan grande que me lleva a mí a no querer meterme bajo la cama. Solo cuando yo me reconcilio con esa vergüenza, con ese error que me llevó a esa vergüenza, es que yo logro agradecer. ¿Por qué? Porque ahí hay un apuntalamiento importante en mi vida, un crecimiento grande que me va a llevar a mí a elementos grandes y a no volver a cometer el mismo error. Y a tenerlo tan claro, porque me dolió tanto eso que hice, que le hice a otro, que siempre será ocupará un lugar muy especial en mi vida, pero desde la gratitud, no desde el látigo, ni desde la culpa, ni desde la vergüenza. O sea, cuando me siento agredido es entender que el otro hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Si yo le doy esa mirada, el panorama cambia y hace que esas emociones tan bajas yo las logre ir modificando y las logre ir subiendo. Pero entonces, ¿qué pasa con esos grandes maestros? Primero hay que reconocer, o sea, es sentarme a conversar con mi error y reconocer, porque cuando es más fácil, en estos días escuchaba yo una explicación que me pareció fabulosa para esto que vamos a conversar, y se remite al paraíso terrenal, cuando Adán y Eva. Entonces, pareciera ser que hay una tendencia a esto, y es, cuando cometieron el pecado original, que llegó pues, Jesús o Dios a decir, bueno, pero ¿dónde están? No es que estamos desnudos, ¿cómo saben que están desnudos? Y era porque pues, ya habían cometido el pecado original. Entonces, Adán dice, no, es que fue Eva la que me sedujo. Eva que dice, no, es que fue la serpiente, y la serpiente porque no podía hablar, pero hubiera quizás la manzana, quizás el árbol, quizás la tierra, y entonces ese lavarme las manos, ese no entender que las cosas pasan porque yo tengo un grado importante ahí de responsabilidad, hace que yo no sea capaz de evaluar y no reconocer, porque cuando llena algo que me pasa, así sea que venga de otro, reconozco la cuota de responsabilidad que yo tuve, la mirada inmediatamente cambia y empieza el proceso positivo de asumir esa responsabilidad con una evaluación objetiva, sin estar culpando al otro ni culpándome yo. Por eso hay que sentarme a conversar con el error, para poder, como si fuéramos en los roles, y sentarme en la silla del error y luego pasarme para mi silla y hablar desde mí y hablar desde el otro, y en ese juego se van aclarando las cosas. Y entonces, una vez aclaradas, implica que pedir perdón y perdonarse. Y si para pedir perdón hay que contactar a la persona, o si ya se murió, hay herramientas para hacer cartas y escribir todo lo que le quise haber dicho, porque sí, por todo absolutamente, y luego quemarla, porque hay que sanar y hay que recuperar ese tema de la energía, que muchas veces está entrampada ahí, y perdonarme a mí misma. Y quizás muchas veces es más difícil perdonarme a mí que perdonarme a otras personas. Entonces es el mismo tratamiento que tengo para el otro, lo debo tener para conmigo.
para poder tener digamos, aprendizajes, porque esos aprendizajes, cuando digo acepto y agradezco y amo mi historia, finalmente es eso, es reconciliarme, generar aprendizajes y finalmente practicar esos aprendizajes, porque nada sirve que yo lo haya hecho consciente, que yo haya identificado, que haya llevado el ciclo hasta generar aprendizajes, si es cosa de un momento. Si no empiezo a llevarla en mi vida cotidiana hasta que se vuelva una parte importante de mí y esa sea ya mi nueva manera de estar en este mundo, entonces de ahí para atrás se perdió la plática, como dice el chiste. Entonces es hacer todo el ciclo completo. ¿Para qué? Para poder pasar a un siguiente nivel. Solo de esa manera logramos reconciliar e ir pasando sobre todo la culpa y la vergüenza que son tan bajas, hay que irlas trabajando desde ese punto de vista y hacer todo este ciclo. ¿Por qué? Porque es que el error es una parte importante nuestra, es fundamental para nuestro crecimiento, para nuestra evolución, al aprender de nuestros errores. Entonces miren que y estoy segura que como humanos nos equivocamos y nos hemos equivocado y nos equivocaremos, pero hay que honrar los errores, porque son esos los que me han permitido estar aquí en este momento. Bueno, hay un tema también aquí que es nuestra esencia. Ya vamos mirando, entonces vamos conectando emociones con este tema del perdón, que me parece absolutamente fundamental, el tema de reconciliarnos con nuestros errores, para ir pasando a lo que es la esencia. Y la esencia es esa fuerza interna que puede hacernos recuperar el equilibrio si se lo permitimos, aquí y en cualquier parte. O sea, ella existe, por sí misma existe, pero la taponamos. Y al taponarla creemos que no existe. Entonces tenemos es decir, abrirle paso, permitirse, para poder estar en contacto con ella. ¿Por qué? Porque tu esencia es la versión más grande que tienes de ti mismo. Es la parte máxima, la parte más avanzada de tu ser. Y siempre está en comunión con el universo, si yo se lo permito. Entonces aquí viene un tema muy importante que tiene que ver cuando hay desconexión con nuestra esencia. La idea con esto que nos llevamos también es decir, que aprendamos a identificar cuándo estamos conectados y cuándo estamos desconectados, sabiendo ya que esto es lo máximo y lo más grande que tenemos en nuestro ser, y en esa esencia pues ahí cabe, es decir, a nivel espiritual está ese ser superior en el que creas, esa potencia interna, pero finalmente está ahí, o sea, ahí con la mirada de que somos seres espirituales viviendo la experiencia terrenal. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pertenecemos a otra parte. Entonces la idea es retomar esa conexión. Entonces, cuando tenemos pensamientos que albergan odio, ira, resentimiento, dolor, o sea, ese tema negativo, en ese instante no estamos conectados con nuestra esencia. Entonces la invitación es que hagamos consciente de esto. Cuando eso nos esté pasando, en vez de culpar al mundo, hagamos el trabajo inverso y empecemos a mirar hacia adentro, que es ahí donde están las respuestas. Las respuestas no están afuera, están dentro de mí. Pero tengo que ponerme en contacto con esos sentimientos, con esas actitudes que manifiestan odio, impaciencia, miedo. Porque miren cómo el pensamiento ya se traduce en comportamientos y en actitudes. Y lo que lee el otro en mí son las actitudes. Él no sabe yo qué estoy pensando. Yo dejo ver lo que estoy pensando a través de la manera como me comporto y la actitud que asumo frente a las cosas y frente a las personas con actos contaminados. ¿Por qué? Por todo esto que estamos viendo. Por eso la invitación es a estar muy conscientes, a superar, es decir, al estar conscientes nos damos cuenta y empezamos a trabajar y a hacernos cargo de eso que nos estamos dando cuenta, porque nada sirve darme cuenta y no trabajarlo. Entonces esos actos, vuelvo y les digo, me contaminan a mí, contaminan a las personas con las cuales estoy interactuando, con mi entorno, y empiezo a juego a creerme víctima, porque es que todo me pasa a mí, porque si yo estoy en medio del dolor o de la ira, pues o sea, estoy cegada. Y no puedo generar aprendizajes. Entonces, ¿qué se empieza a crear la vida? A partir del ego y de las circunstancias negativas de la vida, y eso es como una cadena. Esa cadena va llevando A, va llevando a B, B va llevando a C, C va llevando a D, y finalmente tenemos que hacer un corte, porque si no, le damos la vuelta al abecedario y volvemos a empezar en un círculo vicioso. Es porque por la desconexión con nuestra esencia. Entonces es importante tener claro o sea, cuándo estamos conectados y cuándo estamos desconectados, para empezar a tomar las acciones necesarias. Aquí vuelvo y les traje. Mire, estas emociones, la penumbra y la oscuridad tienen que ver con la desconexión.
tienen que ver con la desconexión. A partir de la luz y la sabiduría tiene que ver con la conexión. Y mientras más avancemos, pues vamos a llegar pues más alto al cuadrante de la sabiduría. Me perdona que se los traiga otra vez, pero creo que era importante para que ustedes visualicen bien cuando estamos en esta desconexión y en esencia, conectados con el ego, en cuál cuadrante es que nos estamos moviendo. En el de la oscuridad y en el de la penumbra, que para nada conviene a nuestra energía vital ni a nuestro potencial. ¿Qué es nuestra esencia entonces? Es amor universal. La esencia, veíamos ahora, siempre está alineada con el universo. Por eso es amor universal. Por eso tiene que ver con todo y con el todo. Entonces, así de ese tamaño nuestra esencia. Tiene que ver con la comprensión, con la empatía, con la bondad, con la amabilidad, con esa calma, con esa serenidad. Mire que son estados de fluir positivamente, estados de armonizar conmigo, de armonizar con el universo, de armonizar con el otro. Entonces ahí estamos en modo positivo. Ahí estamos en modo de ¿qué te puedo ayudar? ¿Cómo me puedo ayudar? Es decir, en un estado completamente diferente que nos invita a la humildad, nos invita al perdón, a perdonarnos, a perdonarte, a perdonarnos. Es decir, trasciende mucho el tema del ego, esa conexión con la armonía, esa manifestación externa de este estado. Entonces, cuando vemos esto en las personas, cuando las personas son amables, cuando de su boca no sale una queja, cuando de su boca sale alegría, cuando es amor, cuando hay toda la disposición a servir, porque una de las razones fundamentales por las cuales estamos en esta tierra es a servir. Es de los fines últimos, de los fines primordiales de la existencia en esta vida. Pero eso solo lo logramos cuando estamos en conexión con nuestra esencia. Cuando estamos conectados con el ego, desconectados de la esencia y conectados con el ego, estamos en otra sintonía. Y esa sintonía nos va a llevar a nosotros a estar completamente, digamos, generando unas manifestaciones externas que para nada convienen, ni a nosotros, ni a la humanidad. En este orden de ideas, digamos que esto que está pasando, que todos nos cortaron las alas y estamos, digamos, en casa compartiendo familia 100%, nos ha llevado de alguna manera a conectarnos con nuestra esencia, a entender que las cosas más importantes de la vida las estamos dejando en un lado por el afán, por esa carrera loca de estar del compromiso, del trabajo y el trabajo y el trabajo, y todos necesitamos trabajar, obviamente. Una cosa es, digamos, la necesidad de dar cumplimiento como a las necesidades básicas, pero el fin fundamental es decir, es crecer, es relacionarme, es aprender, o sea, todas esas cosas que trae el trabajo mucho más allá de una remuneración económica. Porque si yo estoy viendo solamente la plática, estoy desconectado de lo que implica en mi vida el trabajo. Y es en el para qué en donde está la esencia de la vida, no en el por qué, sino en el para qué. ¿Para qué me sirve a mí trabajar? Entonces, el por qué es el tema del dinero, pero el para qué tiene un fondo muchísimo más allá y está conectado absolutamente con la esencia. Entonces, esas manifestaciones de este estado de conexión con la esencia me lleva a mí, como estamos ahora en este momento, digamos, en que podemos ayudar, todos colaborándonos, todos con una empatía que quizás estaba dormida, no que no existía, porque a esta tierra venimos con todo el paquete completo. En el camino de pronto vamos dejando cositas, dejando pero guardadas, no es que se quedaron los días. Entonces la idea es a rescatar y a mirar cómo estamos aquí con humildad, porque mire, estamos desde el presidente hasta el cargo más humilde, todos estamos en igualdad de condiciones, con la misma vulnerabilidad, con las mismas posibilidades, con las mismas limitaciones. Y limitaciones, o sea, limitaciones que sean limitaciones, digamos, de espacio, pero no internas. Que sea, por el contrario, un espacio para conectarme nuevamente con mi esencia. Y para hacer de esto un tiempo lindo y digno. Para cuando termine, diga yo, gracias. Gracias porque aprendí esto, aprendí aquello, recuperé esto, volví a encontrarme con esto. Es decir, todo aquello de lo cual estamos hablando y que hace da un toque fundamental en nuestra vida, cuando estamos hablando de esencia, cuando estamos hablando de potencial.
porque estar del otro lado no nos deja avanzar, definitivamente no nos deja avanzar. Bueno, ¿qué pasa cuando conectas con tu esencia? Hay una coherencia, hay una conciencia de estar en coherencia con esa esencia. Entonces, en eso estamos conectados con el propio universo. ¿Y allí qué pasa? Empieza la magia. Empieza la magia. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la persona clave en el momento justo que se necesitaba. ¿Qué más aparece? Surgen oportunidades inesperadas. ¿Pero qué tengo que tener yo? O sea, todo claro, las cosas claras, las metas claras, el foco y alineado internamente con mi esencia. Y para que haya esa coherencia, para que empiece a surgir la magia. Porque de otra manera pasa y no la veo. Entonces empiezan esos golpes de suertes providenciales en esos momentos más difíciles. O sea, el universo empieza a conspirar para bien. ¿Por qué? Porque está alineado contigo y porque tú estás alineado con él. Entonces empiezan a surgir esas cosas que son de alegría, de paz, de armonía, mientras lo contrario. O sea, cuando no tenemos conciencia de que estamos en un nivel de coherencia o de incoherencia, entonces el ambiente es otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Especialmente cuando sientes que algo no es conveniente, que hay una decisión que no es correcta, que eso que estoy haciendo no debe ser, y sin embargo lo llevas a cabo. Porque mire que es que la conciencia siempre está, y siempre hay esa vocecita que nos dice, pero si estamos del lado de la rabia, si estamos del lado de la culpa, si estamos del lado del resentimiento, no hacemos caso a esto, y seguimos fortaleciendo la desconexión con la esencia. Entonces ahí es donde la vida empieza a pasar a otro nivel y empieza a pasar cosas que no queremos que pasen, pero que estamos haciendo que pasen. Entonces es un juego que parece un juego de palabras, pero finalmente así es. Así es decir, siento que no debo hacer eso, que no puedo tomar esa decisión, que no le conviene, que me conviene a mí solamente, pero que a mi familia no le conviene y aún así la tomo. Entonces empieza esa insatisfacción interna, empieza ese gusanito interno, con las cuales yo tengo que vérmelas. ¿Por qué? Porque es decir, me avisó, la intuición me lo dijo y sin embargo, pues seguí nadando contra corriente. Entonces la vida empieza a volverse en una lucha constante. O sea, empieza a sentir en la vida que nada fluye. O sea, esa sensación de estar nadando contra corriente. Y el costo de eso es altísimo. Y no estamos hablando de costo económico. Estamos hablando de costo energético, de costo psíquico, de costo físico, porque todo esto finalmente empieza a salir por el cuerpo. O sea, esto a lo que yo no le presto atención, de lo que yo no me hago cargo y no empieza a alinearme con mi coherencia y con mi esencia, va pasando factura. Y la va pasando, como yo estoy enseguecida y del lado del ego, entonces va pasando en forma de ¿qué? De enfermedad. Entonces empiezan la gastritis, empiezan las úlceras, empiezan las jaquecas, el sueño se me afecta, es decir, puede ser un tema físico o un tema mental, pero cobra factura. Entonces la invitación es a que tengamos esto, o sea, esto como una constante en nuestra vida, a mirar finalmente, o sea, de qué lado estamos y cuando nos desconectamos, cuánto tiempo duramos desconectados. Porque, es decir, somos humanos y el tener digamos, este espacio para pensarnos y todo el cuento, no quiere decir que vamos a estar eximidos y que vamos a perder la humanidad, no, eso siempre está en la vida. ¿Qué pasa? Al yo tenerlo claro, al yo tenerlo identificado, al tenerlo consciente, voy a lograr identificar cuándo me desconecté para volverme a enchufar. Entonces pasará el momento, cada vez será menos tiempo el que yo pase desenchufado de mi esencia. ¿Por qué? Porque ya la conozco y ya sé lo importante que es. Y ya sé cómo pesa en mi vida. Y si yo ahora empiezo a analizarme, que es lo que yo más anhelaría, que ahora en la tarde, es decir, ser un espacio para pensar en esto y para tener hallazgos y para hacerse cargo de eso, para empezar a limpiar eso. Entonces, si yo identifico que eso que me está pasando a mí tiene que ver conmigo y no con el otro, porque es que yo estoy haciendo lo que no debo. Yo estoy hablando del que me está dando la comida. Yo estoy juzgando a quien ha sido tan bueno conmigo. Son cosas que me están desconectando. Entonces, es una invitación con toda el alma para que finalmente esto nos sirva hasta ese punto,
para lograr conectarnos con la esencia y aprovechar como este periodo de tranquilidad, de cortar con los afanes, porque pues ya no tenemos que salir al transporte, nada, sino que es aquí en el silencio de la familia, de la casa, del trabajo en casa, es decir, a trabajar en esta parte e ir cerrando esas brechas y hacer lo que tenga que hacer. Ya tenemos, es decir, el tema del ciclo completo, entonces es una clara invitación que nace desde el alma. ¿Cuándo se manifiesta mi potencia? Cuando me conecte con mi esencia y desate la energía que viene desde mi centro. ¿Qué implica eso? Autoconocimiento. O sea, tener yo clara no solamente mis fortalezas y mis oportunidades de mejora, sino mis emociones. ¿Cuál es la emoción que prevalece en mi vida? Digamos, del tiempo de vigilia que yo estoy despierto, valga la redundancia, ¿me muevo más en las emociones positivas o me muevo más en las negativas? ¿Me muevo más en la queja, en la rabia, o me muevo más en la alegría y en todo aquello que me hace fluir? Entonces ese autoanálisis me va a llamar a autoconocimiento. Para yo solo podemos intervenir aquello que finalmente conocemos. Entonces esto va a jugar un papel importante en mi conexión con la esencia. Aumentar los límites. Hay límites físicos y hay límites mentales. Siendo los físicos más fáciles de superar. ¿Quién lo creyera? Si yo necesito colocar un bombillo y no tengo la estatura, pues voy por la escalera y suplo mi estatura con la escalera. Si se me quebró un pie o alguna cosa o me mutilaron, pues están las prótesis. Y miren que estamos llenos de ejemplos de deportistas con limitaciones físicas que han llegado pero lejos. ¿Por qué? Porque esa no fue una limitación para él. Las mentales, digamos que son un poco más difíciles, pero no imposibles. O sea, hay que trabajar en ellas, hay que identificar esas limitaciones mentales que yo tengo, de dónde vienen y por qué, y con qué las he ido alimentando, y en qué momentos de mi vida, y empezar a trabajarlas, y mirar en qué momento me han funcionado, y seguramente no me han funcionado. Pero yo con el autoengaño sigo creyendo que son funcionales, porque es más fácil de pronto echarme mentiritas a mí, porque es que además hay una cosa, el cerebro ustedes saben que no tiene filtro, y cree lo que yo le digo, y si yo le digo, no, es que yo sí soy bruta, soy una bruta, el cerebro no piensa que estoy hablando, el cerebro literal eres bruta, así de simple, y eso aumenta mis limitaciones, entonces la idea es identificarlas, para poder tener un espacio importante conmigo y empezar a trabajar. Hay que concentrar la energía en lo que se quiere, en la solución y no en el problema. Porque muchas veces ese potencial de nosotros está enfrascado en el problema, no en la solución. Y como en lo que nos enfocamos es lo que se amplifica, entonces el problema cada vez será más grande, lo veremos más grande, habrá más compromiso de variables que ni siquiera estaban en el principio en el problema, pero yo le he ido adicionando justamente por permanecer en el problema y no en la solución. Entonces es una clara invitación a identificar qué problema tengo en este momento y cuál es la solución y enfocarme en ella, en la solución. Y hay técnica, no solo del pensamiento, la técnica de la visualización es fundamental y funciona a las mil maravillas. Aprovecho para contarles, pues quiero compartir ahora que toca esta. Yo tuve un accidente de tránsito hace, pues 25 años o más, en el cual di vuelta campana. El carro, el carro con encima de mí, todas las costillas del lado izquierdo se me fracturaron. Y bueno, yo cuando eso me pasó, hacía por ahí 15 días, me había leído un libro que se llama El poder de la mente subconsciente. El poder de la mente subconsciente habla justamente de ese poder que tenemos dentro y que no utilizamos. Y muy específicamente de la visualización. Sucede que al dar vuelta campana, a mí se me apacharró con el carro un nervio que se llama el nervio radial, que pasa por aquí, por el hombro. Al estar aquí, yo era con la mano cargada, pues no tenía, la mano era fría, mejor dicho, muerta. Entonces empezaron los exámenes y bueno, y resulta que el nervio, pues al no quedar cortado, tenía posibilidad de recuperación. ¿Qué pasa? Que ese nervio crece 1 milímetro por día y fue aquí casi el hombre tenía que llegar hasta la punta de mi mano para recuperar el movimiento. Como yo había acabado de leer ese libro, entonces yo tenía todo fresquito y como que toda toteada, pues no me podía ni mover. Entonces yo era que me bañaba, mi mamá me ayudaba a bañar
y yo me sentaba literal como, no, pues como una porcelana, como una estatua, o sea, mi cuerpo era quieto, pero mi mente era a mí. Y yo me visualizaba todo el día haciendo cosas que nunca siquiera en mi vida había hecho con la mano izquierda. Yo jugaba tenis, yo manejaba el carro con la mano izquierda, en mi mente y en mis visualizaciones. Pues les cuento que a los 3 meses yo había recuperado mi mano, mi fuerza, y ya estaba manejando. ¿Por qué? Porque me concentré en la solución. Si me centro en el problema, ahí estaba. No había podido recuperar mi mano. Entonces es un testimonio de vida que se los quiero compartir como para afianzar de que concentrarse en la solución funciona y que ese potencial que tenemos en la mente funciona. Tenemos que encontrarlo y utilizarlo. Ahorita les hablaba del para qué. El para qué es donde está como el gran sabor de lo que queremos hacer. Entonces, cuando yo, un ejemplo, no, yo voy a comprar un carro de yo no sé cuántos millones, pero ¿para qué? Si el para qué mío tiene que ver, no es que para que mis amigas me vean que ese carro tan costoso, que no sé qué, o sea, es un para qué pobre. Es decir, solamente tu para qué, cuando conecta con tu esencia, tiene una validez universal y te pone en la plataforma y en el momento que es. Si esa para qué tiene que ver con yo quiero llevar a mi papá que está enfermo, para que se sienta cómodo en su silla de ruedas, para todo eso, o sea, son proyectos y son deseos genuinos superiores que hacen que mi potencial se alinee con la esencia y con el universo y que las cosas empiecen a fluir. Hay otro tema que tiene que ver con tener las metas claras y alineadas con el universo. Alineadas con el universo es que mis metas no pueden fundamentarse en la desgracia del otro, ni que le vaya mal al otro. O sea, esa alineación es universal, es de emoción, de sentimiento, de coherencia, de amor, de todo eso. Y tenerlas claras me va a permitir a mí movilizar la energía finalmente para donde necesito. Y eso que tengo que hacer con eso, también identificar y hacerme cargo de estos hábitos que estén desalineados a la meta que yo quiero, a donde yo quiero llegar. Entonces, hacerme cargo es empezar a tomar decisiones y a tomar decisiones con lo que voy a dejar de hacer. ¿Para qué? Para poder llegar a donde yo quiero llegar. Un asunto importante es desglosar las metas como en pequeños trozos. Si es muy grande, ponerlo como en pedacitos. Porque, ¿qué pasa con eso? Yo voy teniendo victorias tempranas. Y esas victorias tempranas me ayudan a mí, me dan fuerza. Y me dicen, eres capaz, y sigues, y ya lograste esta, y sigue, y sigue, y sigue. Por eso es que el tema de cuando hablamos de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, o cuando estamos hablando de adicciones, las metas son diarias. Hoy no voy a beber, hoy. Y es una victoria que yo tengo hoy. Entonces, de victoria en victoria, yo voy midiendo mis fuerzas y voy viendo que soy capaz y desmitifico todas mis ideas limitantes, todas esas creencias irracionales y logro avanzar. ¿Y logro avanzar a dónde? Hasta donde yo quiero. Hasta dar lo máximo a mí, hasta tener lo máximo de mí, porque es que lo tengo adentro, soy capaz y me lo merezco. Me lo merezco, por ser una persona, un ser espiritual, y de estar aquí en este paso, y finalmente eso vino en el paquete. Y entonces conectémonos con ese interior, que ahí está. Para eso es importante hacer una lista de todos los logros obtenidos en la vida. Conectar con ese sentir de cuando yo he obtenido logros, me hace mirar esas victorias y todo eso de lo que yo he sido capaz, y esa emoción que yo sentí al lograr esto. Y cuando yo revivo y listo mis logros, entonces me paso a vivir al mundo de las posibilidades, no al mundo de la queja ni al mundo de las limitaciones. Eso me va a permitir a mí ¿qué? Verme de qué estoy hecho. Y no hay que listar los logros, pues así fundamental. O sea, vivimos logrando cosas. ¿A usted no les parece un logro muy importante uno aprender a leer? Juntar bolitas con palitos, con rayitas y de pronto, o sea, saber coger un libro y saber que yo puedo saber lo que dice ahí. Eso es una cosa que parece simple, pero hay detrás hay hay todo un universo de trabajo, recuerden. Bueno, yo hace muchos años pasé por eso, pero ustedes pues no tanto, pero de todas maneras es un logro. Y así estamos llenos de logros y de satisfacciones en la vida. Y eso nos va a permitir retomar la confianza en ti, la confianza en tus capacidades. O sea, mirar de que sí es posible, que funciona. Ahorita hablamos de relaciones tóxicas y es importante mirar este tema de las relaciones. O sea,
Las relaciones que sumen y que multipliquen. No que resten ni mucho menos que dividan. Entonces, una revisión de esas relaciones y mirar y alinear y conectarme y hacerme cargo me va a permitir que finalmente sumen y que todos sumemos hacia un bien superior, que vayamos avanzando hacia un bien superior. Esta es una clara invitación a pasar de la zona de confort a la zona de potencial, a la zona donde está la acción. La zona de confort, entre comillas, ahí no pasa nada. En la zona de confort no pasa nada, aparte de que estás acomodado o que estoy acomodada. Entonces, como estoy tan cómodo, no me atrevo a dar un paso allí porque pues aquí estoy bien. No me atrevo a esforzarme para llegar a una meta que sea importante en mi vida porque pues, si aquí estoy bien, ¿para qué? Pero ahí yo no crezco. Ahí no está mi potencial. Ahí no está mi esencia. O sea, mi esencia, aquí vinimos a evolucionar, vinimos a avanzar y hacer tareas. Entonces ahí ya todo lo tengo chuleado, ya lo conozco, ya lo domino. ¿Para qué me voy a poner a aprender otra cosa? ¿Para qué me voy a poner a leer esto? Por Dios, si yo aquí me defiendo. Y el tema no es defenderse, el tema es avanzar a esa zona de potencial, a esa zona en donde está finalmente lo grande me está esperando. Y eso grande que me está esperando es porque yo lo voy a hacer salir. Y al estar alineada lo voy a encontrar. De lo contrario, va a seguir mi vida como una foto. Entonces, ese paso es importante y me invita a cambiar mis decisiones. Porque si quiero cambiar mis resultados, debo cambiar mis decisiones. Y mis decisiones llevadas a la acción. No es decir, si yo mañana voy a hacer tal cosa. Y llego mañana y, no, mejor pasado mañana. Y así me voy yendo. Entonces, acción, resultado está pegado a la acción y la acción de las decisiones. Para eso hay que hacer todo el trabajo de identificar, de analizar, o sea, todo este paso a paso que hemos venido viendo. Este es un arreglador y tiene que ver con cultivar la gratitud diariamente. Es imposible para un cerebro estar en el mismo nivel de la gratitud y de la queja, o de la gratitud y de la rabia. Cuando yo empiezo a desarrollar, a ejercitar la gratitud de manera diaria, yo sin darme cuenta me voy pasando para el grado de la gratitud. Todo esto está pegado, es decir, de un trabajo, digamos, interno, en donde yo me alinee con la esencia. Porque por mucho que yo agradezca y agradezca y agradezca, si estoy en una incoherencia universal, de nada me va a servir. Es decir, esto finalmente, algún movimiento hará, pero no va a tener el fondo que tiene cuando estamos alineados. Entonces, un ejercicio chévere es todos los días por la noche, empezar con 5 cosas. Tener una libreta, una agenda, qué sé yo, algo donde yo pueda llevar el registro de mi gratitud diaria. Ustedes mismos se asustan. Cuando empiecen y vayan 50 días, porque entonces uno empieza por lo más obvio. Ay, gracias, que puedo caminar, que me puedo despertar, que amanecí con vida, etc. Y al final, mientras más avanzas, más profundas son tus asuntos por qué agradecer. Y finalmente resultas dando gracias a la discusión con el compañero de trabajo, porque me permití aprender. Es decir, se va ampliando el espectro, el lenguaje, el alma y logras rescatar lo positivo de cada cosa que te pasa, gracias a este ejercicio diario. Entonces, una manera también de liberar ese potencial, porque cuando yo estoy en actitud de gratitud, estoy alineada con el universo. Y eso me permite a mí fluir, y fluir alrededor de los con los que vivo, y expandirme, y hacer que mi familia se expanda, y que mis compañeras de trabajo se expandan, y que todos vayamos creciendo, a un nivel absolutamente distinto. Bueno, nosotros dentro de las actividades que les propusimos cuando creamos este ciclo, era dejarles a ustedes pues como un reto para que ustedes, digamos, siguieran avanzando en el tema y en lo que tratamos pues como acá. Aquí yo me atreví a dejarles 2. Una es la película La teoría del todo, en donde se muestra claramente cosas de absoluta superación. Y el libro del líder que no tenía cargo. Estas son 2 joyas que vienen a anudar, como esto de lo que hemos estado hablando.
Y si quieren, el libro El poder de la mente subconsciente, ya les di el testimonio, es una maravilla también. Entonces, bueno, no, espero que hayamos, yo sé, pues ya vamos a abrir el espacio pues como a las conversaciones, a las observaciones y a las inquietudes, pero espero haber tocado su alma de alguna manera. Pues a esa alma que habita ese rol y ese cargo y todo eso que tenemos de cuerpo para afuera, pero yo quería llegar adentro, lo que hay de la piel hacia adentro. Entonces, me resta es darle las gracias. Saben que no siempre nos gusta cerrar con una frase. Y tan importante como decidir qué hacer es decidir qué dejar de hacer. Nadie puede algo nuevo sin abandonar lo de ayer. Esta es una frase que me encantó para hacer cierre de este tema, porque para instaurar cosas nuevas yo tengo que dejar lo viejas. Si yo quiero instaurar un hábito nuevo, tengo que cambiarlo por un hábito que no me estaba funcionando. Y la pregunta es, si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo es? Espero que la respuesta sea hoy. Y si hay un cuándo, pues que no sea muy hacia allá, porque realmente es importante trabajar todo esto. Bueno. Bueno, Doris, te cuento que tenemos varias preguntas, hubo muchísima participación, voy a irte leyendo una a una, nos quedan pues 7 minuticos, si nos tenemos que alargar un poquito, lo hacemos. Preguntan acerca si las creencias están basadas en antecedentes estadísticos, ¿cómo se podrían cambiar? Bueno, las creencias se pueden cambiar. Primero hay que identificarlas. ¿Y cómo las identificas? Es decir, con esas frases recurrentes que tienes en tu vida, con ese uso del lenguaje recurrente que tienes en tu vida, que te ha llevado, hay que mirar entonces el lenguaje, hay que mirar, devolverse hacia atrás, digamos, en los momentos que la has usado, para identificar cómo te han limitado, ¿cierto? Y ya es encontrar con esa frase, por ejemplo, si es que están asociadas con el yo no soy capaz, entonces devolverme, entonces, cuando me ofrecieron ese cargo tan importante y yo no quise aceptar porque no me creía capaz, entonces ya tiene que ver con la capacidad. Entonces, más que un tema estadístico es de identificarla y empezar a trabajar con frases y con acciones que contrarresten eso y con atreverme a. Si una creencia limitante que tengo yo es no soy capaz, entonces atreverme a hacer las cosas. Y esas victorias tempranas, yo sí soy capaz, y yo mismo reforzármela y empezar a mandar ese lenguaje interno, tenerlo claro en positivo, pegado a la realidad, a las nuevas realidades que estoy viviendo, y dejar de hacer lo que estaba haciendo para creerme que no era capaz, si fuese el caso de no soy capaz. Ok, gracias. También preguntan, haciendo referencia como a la vida de Steve Jobs, ¿por qué es mejor adaptarse? ¿Qué es mejor? ¿Adaptarse o tratar de cambiar el contexto o el entorno? Pues digamos que hay de las dos. Cambiar el entorno, digamos que una manera de cambiar el entorno es cambiarme yo misma, porque el impacto, digamos, lo que pasa afuera es reflejo de lo que pasa dentro de mí. Esa es una manera, que es como un granito de arena como a este tema. Es evaluar lo que está en mis manos y lo que no está en mis manos. Si lo que está en mis manos, yo puedo hacer algo con ese entorno, a la carga de compañeros. Si no está en mis manos, entonces yo tengo que sacar la mejor artillería mía, lo mejor de mí, y si es un entorno que es nocivo para mí, si es un entorno tóxico, hay que tomar decisiones. Y si es algo que finalmente yo no puedo cambiar, pero que siento que si yo ajusto en mí dos o tres cositas, pues lo logro adaptar. Por ejemplo, este caso que estamos viendo de este confinamiento. Es decir, yo en este momento no puedo cambiar eso, ¿cierto? Pero ¿qué puedo hacer yo con eso? Tomarlo de la mejor manera, aprovecharlo para mí, para mi crecimiento, para todo esto que estamos hablando. Entonces ahí, al enfocarme en una cosa, cambia la mirada hacia el entorno y se ve diferente. Nati, ¿no tienes audio? Una pregunta, es decir, ¿el sentimiento es una emoción pensada? La emoción es una reacción a un estímulo.
Pero cuando yo ya empiezo a pasarle pensamiento, es decir, como tengo rabia, o sea, ya ahí es un sentimiento porque ya se va regando. Digamos que lo más es la reacción primera. Pero cuando yo le doy cabida en mi mente y empiezo a rumiar y todo, ya se va pasando a un sentimiento que es el que lleva a la acción y al comportamiento y a las actitudes. Ok, gracias. ¿Cómo nos podemos volver a conectar con la esencia cuando nos desconectamos? Bueno, yo creo que ya ha sido el tema pues justamente de toda esta charla. Lo primero es identificar cuando estoy desconectada. ¿Cuándo identifico que estoy desconectada? Cuando estoy sentada en el lado de la rabia, en el lado del miedo, en el lado de la culpa. Es decir, vuelvo y les digo, todos seguimos siendo humanos, a todos nos puede volver a pasar las cosas. ¿Qué pasa? Sentir rabia es humano. Lo que no está bien es pasarme a vivir al país de la rabia. Con todos, empezando conmigo y por los demás. Entonces, tener claro esto me logra a mí en el momento que le estoy pidiendo, tenerlo presente. Ay, me desconecté, ¿pero por qué? Porque me está tanta rabia. Y hay veces las cosas me dan rabia, ni siquiera por lo del otro, sino por algo que tiene que ver conmigo, que no he resuelto. Que es más fácil enojarme con el otro que conmigo. Entonces es estar muy atentos, estar muy conscientes, o sea, muy coherentes con la esencia, que estar en esa coherencia nos permite identificar tempranamente ese tipo de cosas antes de que se anquilosen y hagan casa en nosotros. Porque ya sacarlos, pues sí se logra, pero ya, es decir, es más trabajo, si la cosa se vuelve radical, pues hay que acudir a instancias médicas, pues a un tema psicólogo o psiquiatra, inclusive, digamos, un duelo, pasar por la tristeza, es decir, hasta que llega la depresión. Hay cosas que hay que atender y hay que solucionar. Primero por mí, por mi coherencia con mi esencia, y segundo por el resto de la humanidad. O sea que la esencia incluye el alma, espíritu, cuerpo, naturaleza, el componente social, familiar, profesional. Es una pregunta de alguien. La esencia, es decir, la esencia me involucra a mí, a cada ser humano, o sea, su parte interna, su parte espiritual. ¿Qué pasa? Que como yo me relaciono con la familia, mi esencia, yo la traslado, yo la veo, ya la pongo a interactuar con la esencia de mi familia, de mis compañeros, de todo esto. Entonces, más que tener varias esencias, es una que hay que cultivarla y hay que trabajar en ella y tenerla presente porque cada ser humano la tiene. ¿Qué pasa? Que si nosotros la tenemos presente, estamos conectados. Si el otro no la tiene presente, también la tiene, pero está desconectado. Entonces, cuando hay actuaciones, por ejemplo, de la otra persona que está haciendo algo que, qué sé yo, que está hablando mal de alguien, por ejemplo, esa persona también está conectada, pero con su incoherencia. Es decir, está incoherente, está conectado con una incoherencia de su esencia. El que está conectado con su esencia está coherente con la esencia. Pero entonces hay conexión y desconexión. Y esa desconexión me lleva a ver en mí y en el otro. Cuando yo identifique eso, es una manera de pensarlo también. Esa persona está desconectada de su esencia. Entonces ahí no me entrampo, porque si me entrampo. Bueno, y por último nos sugieren un ejercicio, bueno, nos piden sugerencia de un ejercicio que nos permita autoconocernos sin que vengan a la mente tantos pensamientos. Un ejercicio que nos permita autoconocernos sin que vengan a la mente. Como una recomendación. Bueno, eso estaba heavy. Porque es que los pensamientos siempre llegan. Y finalmente los conocemos a través de los pensamientos. Identificamos las emociones incluso a través de los pensamientos. Cuando yo me siento aburrida, por ejemplo, o sea, hay que ponerse la tarea de anotar qué estoy pensando en ese momento. Que yo me siento aburrida. ¿Cuál es el pensamiento que tenía en ese momento? Y así con los pensamientos, con los diferentes pensamientos, con las diferentes emociones. Sobre todo esas que son de desconexión del ser, de la esencia, perdón. Entonces ahí yo logro identificar cuáles son esos pensamientos recurrentes que me están llevando a emociones que yo quisiera que no fueran. Ese es un ejercicio chévere que ayuda mucho a esa identificación. Ok, mil gracias. Bueno, entonces, pues
terminamos súper puntuales, agradecerles nuevamente. En realidad para nosotros este ciclo de formación que brindamos ha sido supremamente enriquecedor y estamos muy contentos de toda la participación que tuvimos, hemos recibido muy buenos comentarios, entonces bienvenidos. Han recibido algunos que han participado en otras sesiones y les va a llegar a quienes participaron a eso una encuesta de satisfacción con el fin de recibir una retroalimentación por parte de ustedes y también que nos sugieran temas que quisieran que incluyéramos en un próximo ciclo. Les agradecemos muchísimo y les deseamos entonces la mejor de las tardes. Sí. Sí, bueno, yo quiero darle las gracias, antes de cerrar, darle las gracias a ustedes por la participación, por haberse sumado a este proyecto que nació del alma, hay personas que nos acompañaron en los 5 encuentros. No, darle las gracias, infinitas gracias, porque nos han hecho crecer, porque nos han hecho, digamos, pensarnos para ustedes y bueno, estar con toda y con la convicción de que esta vamos a salir juntos y vamos a salir adelante y mandarles un abrazo muy grande para todos y cada uno de ustedes.